Así es, voy con mi primer invitado para poder analizar el proceso en el que finalmente se archiva el juicio o los juicios a la fiscal general del Estado y sobre todo analizar estas declaraciones que vienen todavía desde el correísmo en el sentido de que al no haber hecho bien el proceso todavía existe una posibilidad de procesar a la fiscal general porque uno de los dos juicios todavía estaría vigente. Ayer hablamos con el asambleísta Ramiro Vela y dijo que no, que los dos procesos ya venían unificados desde el CAL, pero alguien que observa lo que está sucediendo siempre en la Asamblea Nacional es justamente el Observatorio Legislativo, una organización civil. Y Roger Celi, coordinador de este observatorio, nos acompaña esta mañana. Roger, buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias, Janet. Como siempre, un gusto estar en este espacio. Un saludo al país también. ¿Quién tiene la razón? Porque el asambleísta Ramiro Vela, que también pertenece a la Comisión de Fiscalización, le empezamos preguntando eso ayer, que había unas dudas en el proceso porque primero se había archivado un juicio y después se decidió la unificación de los dos juicios en contra de la fiscal general del Estado. Proceso que genera dudas. Sin embargo, él dijo que desde el CAL ya vinieron unificados. ¿Cuál es su visión? Bueno, a pesar de esta borrascosa sesión en donde no se pudo ver de manera muy clara el procedimiento parlamentario que se llevó a cabo y tampoco cuáles fueron las mociones, de todas formas la decisión de la Comisión de Fiscalización fue, ya en una moción bastante tardía, archivar a través de la unificación también de las dos solicitudes de juicio político, tanto la del asambleísta Garzón cuanto la solicitud del asambleísta Valladares. Entonces, dentro de la propia Comisión de Fiscalización ocurre este acto político-administrativo. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el CAL puede disponer a la Comisión de Fiscalización el unificar estas causas, pero finalmente la instancia pertinente, de acuerdo al procedimiento parlamentario, es de esta comisión. Si no, no tendría ningún sentido de que se reúna. Ahora bien, desde mi punto de vista y haciendo una lectura integral de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, las cosas debieron concluir ahí. No obstante, políticamente, desde mi punto de vista también, el Pleno de la Asamblea Nacional se reúne para dar más una posición política que técnica al juicio político en contra de la fiscal. De alguna manera, esta posición política favorece a la imagen que pudo tener cierta organización política frente a este proceso. En definitiva, ¿hay una posibilidad de que vuelvan a plantear o que continúen este proceso de enjuiciamiento a la fiscal general, es decir, que soliciten el juicio y que esa solicitud pase al Pleno? No, estas dos solicitudes ya fueron archivadas, incluso ya son extemporáneas al respecto de los plazos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La única vía que tendría en este caso la Revolución Ciudadana, quienes son los accionantes de este enjuiciamiento político, es presentar una nueva solicitud. Pero a la fila ya existe un sinnúmero de solicitudes de juicio político que deberán evacuar. Pero eso en el ideal, conforme establece la ley, porque hemos visto que desafortunadamente esta legislatura ha estirado la Ley Orgánica de la Función Legislativa y ha en muchas ocasiones vulnerado el procedimiento parlamentario. Nosotros, en nuestro rol de observación al trabajo que hace la Asamblea Nacional, hemos identificado al menos 10 anomalías en este proceso de juicio político, lo cual nos hace pensar si es que es necesario evaluar, que la Asamblea Nacional evalúe el trabajo de la Comisión de Fiscalización y Control Político, no solo en este caso, sino en casos previos, y de ser el caso, el Pleno de la Asamblea Nacional tome decisiones. Voy a este punto importante porque más allá de los actores políticos que ahora están en el ojo del huracán, es importante que la Ley Orgánica de la Función Legislativa sea reformada y que incluso se establezcan sanciones a quien vulnere el procedimiento parlamentario. No puede ser justo que la Ley Orgánica de la Función Legislativa tenga apenas sanciones subjetivas. Por ejemplo, el hacer un mal uso de las instalaciones de la Asamblea Nacional o no entregar a tiempo ciertos informes, pero que se vulnere el procedimiento parlamentario y que este no sea sancionado sí es una debilidad muy grande de la ley. Y en eso Pamela Aguirre tiene varios antecedentes, digamos, en esa dirección de la Comisión de Fiscalización. Uno de los últimos incidentes que produjo es la convocatoria de un prófugo de la justicia, como es el ex asambleísta Ronnie Aliaga, y pues, sorprender
a la funcionaria pública, en este caso a la fiscal general del Estado, sorprenderle con ese, ni siquiera un testimonio, sino un testimonio confrontativo, en donde pretendía Pamela Aguirre que el prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga, confronte con la fiscal general del Estado, lo cual, o sea, incumple con todos los estándares del respeto a los derechos legales, procesales, no sé, políticos y legales. Los juicios políticos, y eso queda muy claro, son eminentemente políticos, pero eso no significa que sean partidistas o que sean de conveniencia. Y es importante que la ciudadanía conozca para qué existe todo esto del juicio político. Creo que en estos últimos días, en lugar de que haya mayor claridad hacia la ciudadanía, hubo más opacidad, más confusión. Los juicios políticos, en primer lugar, deben garantizar el debido proceso, más allá de que sean políticos. Deben ser oportunos. No puede ser justo que una autoridad que ya ha pasado varios meses de que ha dejado el cargo recién sea procesada. Y en tercer lugar, lo que buscan los enjuiciamientos políticos es garantizar derechos humanos. En el caso de que una autoridad pública esté incumpliendo con sus funciones o esté omitiendo sus funciones o desviando el accionar público hacia un beneficio particular, ahí la Asamblea Nacional debe accionar los juicios políticos para lograr detener ciertas violaciones a los derechos humanos que podrían estarse dando. Pongo un ejemplo, en el caso hipotético de la cartera de salud, que no entregue recursos a cierto sector de la salud, ahí la Asamblea Nacional debe activarse porque quizá la ciudadanía está siendo perjudicada, no están accediendo a su servicio de salud. Pero lo que pasa en la Asamblea Nacional es desafortunado. Los juicios políticos se han convertido en juicios de conveniencia política y eso no aporta en nada a la democracia del país. Ahora, y no solamente eso, Roger, pero no sé si ustedes observan lo siguiente, y es que los juicios políticos se están convirtiendo como en un bastión en donde los procesados por la justicia penal o por la justicia ordinaria encuentran una plataforma para poder exponer su punto de vista no técnico, no probado, no ajustado a las normativas y leyes. Sin embargo, encuentran un megáfono respaldado en un proceso que se llama de tipo político, que yo creo que está distorsionado, mal utilizado y abusado también. Me explico un poco más. Vamos con el tema de Wilman Terán. A Wilman Terán le dieron toda la palestra, no solamente en tiempo, sino en espacio. Lo mandaron a sacar de la cárcel La Roca para que venga a Quito y haga el show. Y para el juicio a la fiscal general estaba previsto la comparecencia de varios jueces y fiscales, abogados, exfuncionarios públicos, que están mencionados en el caso Metástasis y Purga, entre otros. Voy a mencionar algunos. Lamentablemente no tenemos el documento completo, pero el agente fiscal Marcelo Augusto Vázquez, involucrado en la investigación León de Troya. Testimonio de los fiscales María Yanina Villagómez Oñate, también que tuvo algo que ver con las empresas de Rubén Cherres y Dritan Gizca. Ahí ya no se lee. El teniente Juan Eduardo Galarza Ramos, teniente Franklin Santiago Santana, me parece que es, el subteniente Wilson David Vázquez, caso que la Fiscalía no realiza en operativo. Bueno, es que no está completo el documento que tenemos. Luzmila Yuglia, jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, Eduardo Valda Zambrano, Ronnie Rangel, César Zapata, Tania Varela, Guillermo Orazo, Anderson Buscán. Es decir, ¿para qué llaman y le dan palestra pública en contra de la fiscal? Es decir, testimonios en contra de la fiscal general del Estado sobre casos que la fiscal general del Estado está llevando adelante en la Fiscalía General. ¿Cómo ves esto? Creo que incluso ha quedado bastante claro y ha sido evidente para la ciudadanía que cuando se procesa un juicio político no se discuten argumentos, no hay tecnicidad, no se busca probar el incumplimiento de funciones de determinada autoridad. Eso no se hace. En algunos casos, con las debidas excepciones, sí hay asambleístas que hacen muy bien su trabajo, pero en su gran mayoría los juicios políticos no conducen a determinar responsabilidades,
sino lo que se hace es posicionar narrativas. En este caso, como bien señalas, se da pantalla, se da palestra a ciertos personajes que pueden ser incómodos incluso para la ciudadanía, pero todo esto de fondo se debe a que la estructura de los juicios políticos desde la norma están mal planteados. Por ejemplo, los juicios políticos no permiten que haya una defensa técnica dentro del procesamiento de juicio político. Es decir, si la fiscal va a ser procesada en un juicio político en la Asamblea Nacional, debe comparecer y debe estar presente, pero no se puede enviar, por ejemplo, una defensa técnica, un procurador judicial, para que, de manera técnica, insisto, evite que se convierta en un show, que la fiscal no se deba enfrentar a sus propios acusados y que el procurador pueda defender técnicamente la causa, como ocurre en la justicia. Lo que usted menciona en estos momentos a mí sí me llama la atención y quisiera que nos nombre. ¿Cuáles fueron estas anomalías o los vicios que ustedes se encontraron, porque me decía que hay enumerados algunos de ellos, dentro de este proceso de fiscalización a la fiscal general? ¿Cuáles fueron, digamos, todas estas anomalías para que de alguna manera quede un precedente para los próximos legislativos, para los próximos asambleístas, de normativas que se deben cumplir y no dejar sobrepasar algunas de ellas, como lo que pasó con la presidencia, como la presencia incluso de otras bancadas y de como si todo fuera un circo dentro justamente de esta sesión? Sí, nosotros las enumeramos, pero es importante señalar, los vicios del procedimiento son de lado y lado. Nosotros, como un organismo que de alguna manera tratamos de ser imparciales, vemos que las anomalías ocurren en todos los lados. Y voy a enumerarlas para ir analizando. Por ejemplo, el retiro de firmas, a pesar de que es una práctica parlamentaria, no está establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De hecho, hay un criterio de la Procuraduría General de la Asamblea Nacional de hace varios años en la cual dice no se pueden retirar las firmas. Pero Roger, hay un punto, porque de lo que yo he investigado, corrígeme si estoy equivocada, justamente viendo si este retiro de firmas estuvo bien o mal utilizado para echar abajo los juicios políticos que estaban ya en fila, en cola. Y es que nunca antes se había retirado firmas para poder retirar una solicitud de juicio político. Es decir, por más que haya ese vacío, nunca antes en la legislatura alguien se había atrevido a hacer eso. No sé si me corrige si se me equivoco, yo no he encontrado antecedentes. Hay un precedente, sí, en donde en el marco de la salida de Jorge Glass de la vicepresidencia de la República, en el marco de juicios políticos que venían antes de ese, se retiraron firmas. Y la Procuraduría General de la Asamblea Nacional en un documento estableció que no se podía hacer eso porque no había sustento en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, básicamente. Entonces nos sorprende que, y ese es el primer vicio. Es importante porque ya más bien ya hay un antecedente en donde la Procuraduría General del Estado dice que eso no se puede hacer. De la Asamblea Nacional en este caso, decía que no se puede hacer la Procuraduría de la Asamblea Nacional. De la Asamblea. Dentro de la propia Asamblea Nacional. La Procuraduría de la Asamblea decía que eso no se puede hacer. ¿Por qué se hace caso omiso de lo que la misma Asamblea analiza dentro de sus propias normativas? Porque desafortunadamente la Asamblea trabaja con pronunciamientos o criterios del Procurador General del Estado, de la Coordinación General de Asesoría Jurídica, pero no lee la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué es eso? Eso es estirar la norma. Es ver que la norma no me establece esto y yo comienzo a pedir pronunciamientos. Esa es una práctica, desafortunadamente, que ocurre en la Asamblea Nacional. Por eso digo, la ley es deficiente y ahí vemos, por ejemplo, un vacío. Y gracias por la pregunta, porque nos permite decir, más allá del actor político que ahora está en el ojo del huracán, como digo, luego puede ser otro. Y pueden dar la misma práctica. Y puede ser malo para el país. Por eso digo, esto es para que quede de alguna manera exacto, como precedente justamente para los lo que próximos usted juicios. señala. La suspensión del proceso. Hay, de nuevo, un criterio del Procurador General del Estado que logra suspender un proceso. Yo nunca antes había visto en ninguna parte del mundo que un proceso de enjuiciamiento político se pueda suspender. Porque es político. Ojo, coincido por el embarazo de la claro, fiscal. pero coincido con que el derecho al cuidado de la vida es más importante que un proceso de este tipo, pero ahí es donde la ley tiene un vacío. ¿Por qué no se puede enviar un abogado, básicamente, un abogado a la Asamblea Nacional para que defienda a la fiscal? Para que se despolitice el tema. Sería lo ideal en un proceso de enjuiciamiento político. Lo otro que a mí me asusta y me espanta, y voy en orden, ¿no?, porque las cosas vinieron sucediendo cronológicamente, es la intromisión del juez Romero en la arena legislativa. Nos guste o no, la sentencia de la Corte Constitucional dice clarísimo: los asuntos legislativos se resuelven en la Asamblea Nacional, más los de control político. Un juez, a través de una medida constitucional, no puede interferir.
interfirió, o sea, incumplió incluso la sentencia de la Corte Constitucional. Ese es uno de los más grandes vicios en todo este proceso. Claro, pero lo que pasa es que yo creo que tenemos que analizar también el momento, sin justificar evidentemente las violaciones, pero cuando se quiere ir como by the book, o sea, al paso a paso la normativa, y ves que la normativa está siendo utilizada también para favorecer intereses políticos, como digo, no creo que es justificado, pero digamos que también de alguna manera explica lo que está sucediendo. Porque hablemos de la suspensión del juicio a la fiscal. Sí, bueno, hay un embarazo que fue probado médicamente que estaba delicado y que podía ser perjudicado al someter a la fiscal a un nivel de estrés superior a lo que ella puede tolerar. Eso es lo que se presentó allí. Y muchos han dicho, eso no se puede hacer, o está siendo utilizado el embarazo para poder evadir la responsabilidad política. Pero cuando tú te pones a ver a quienes quieren convocar para confrontar a la fiscal, ya te das cuenta que no es un juicio que va by the book, que la intención no es cumplir con la normativa, sino utilizar la normativa, abusar de la figura del juicio político para, fuera del terreno de lo judicial y penal, confrontar a los procesados por la Fiscal General del Estado y meterlos en la arena política. Es decir, tratar de convertir los juicios penales o judiciales en políticos. Entonces eso tampoco se puede permitir, Roger. Entonces, es decir, entiendo tu punto de vista, pero también hay que ver el momento de abuso, del nivel de abuso que estamos viviendo. Desafortunadamente, desde el punto de vista más político, y hablo a criterio personal, estas acciones podrían dar lugar a que de alguna manera la política se conduzca de mejor manera, que no haya estos abusos, que no se utilice la justicia para intereses políticos. Estoy totalmente de acuerdo, como ciudadano tal vez lo veo así, pero a nosotros como institución nos preocupa el horizonte país, hacia dónde va el Ecuador si es que las mínimas reglas del Estado de Derecho no se respetan. Ese es el asunto de fondo. Desde nuestro punto de vista, los políticos siempre están de paso, van y vienen. Pero estas instituciones debilitadas son las que quedan finalmente y las que pueden perjudicar a grandes poblaciones, incluso vulnerables. Entonces, claro, desde el punto de vista y la lectura política, digo, el juego político que se está dando ahora es interesantísimo. Incluso se ve cierta habilidad política de incluso de este gobierno para lograr detener ciertas actuaciones. Y yo voy a decir algo que me parece, no sé si es que estoy diciendo descabellada en este punto, pero hay muchos que coinciden en que lo que está pasando hoy por hoy en la Asamblea Nacional es para también incluso prorrogar las funciones de Diana Salazar dentro de la Fiscalía General del Estado. Y ahí vamos a otro punto de debilidad institucional, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De ellos depende ahorita el reglamento. De alguna manera podría existir estabilidad en esta Fiscalía General del Estado. No puede ser perfecta, ninguna institución ni ninguna autoridad lo es. Hay problemas también en la Fiscalía General del Estado, pero ¿qué pasa si un concurso, con todos los problemas que han venido sucediendo, con el direccionamiento que podría haber en este concurso, qué posibilidad de institucionalidad tendremos para el siguiente Fiscal General del Estado? Entonces, de alguna manera, lo ocurrido, el resultado, hablemos ya no del proceso, sino del resultado, podría conducir a mayor estabilidad. Pero cómo lo estamos haciendo es cuestionable, y ahí es donde comenzamos a ver todos los puntos que hay que mejorar. Pero en definitiva... Pero digamos plantear lo que es de lado y lado, ¿sí? Es porque de digamos lado, que de parte del correísmo, y vamos a decirlo así de frente, la intención, por ejemplo, de inmiscuirse en el reglamento de elección del próximo fiscal o de enjuiciar y destituir al actual fiscal general del Estado, no cumple el objetivo que todos esperaríamos de los miembros de la Asamblea Nacional, que es ayudar a mejorar la justicia, que es garantizar que el sistema va a estar para proteger los derechos de los ciudadanos, los derechos judiciales, los derechos humanos de los ciudadanos. No, lo que tienen y lo que pretenden es, tienen sus intereses particulares.
en resumen, dirigidos a la impunidad, porque lo que quieren es destituir a la fiscal general del Estado para de esa manera poder garantizar que quizás puedan tener un nuevo fiscal que anule, elimine los juicios o sentencias que hay en contra de sus miembros o aliados. Y cuando hablamos de aliados, ya hablamos de gente que va mucho más allá de la política. La lista de jueces, fiscales, narcos, asambleístas corruptos que hoy están expresidentes de la Corte del Consejo de la Judicatura, etcétera, que incluso ya hay aportes en cuanto a testimonios de personas que trabajaron en la organización, en esta organización delictiva. Entonces ahí ya la cosa, o sea, estamos mal, Roger, en definitiva eso. Lo que estamos es siendo testigos del abuso al extremo de las normativas en beneficio de los intereses de una organización política y sus aliados. Y desafortunadamente existe una relación bastante cercana entre la justicia y la política en este país. Y eso es peligroso en una democracia. Por ejemplo, quedó en evidencia que ciertos legisladores en la sesión de la Comisión de Fiscalización no debían votar porque tenían conflicto de interés, porque tienen unas causas que se están tramitando en la Fiscalía General del Estado. La ley establece en el 142 que los legisladores que tengan conflictos de interés no deben votar o deben enviar a su alterno en decisiones que tomen las comisiones o el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero eso no está ocurriendo. ¿Qué es lo que está pasando en el país de fondo y que nosotros nos preguntamos cuándo va a mejorar? Y son las organizaciones políticas. Nosotros en su momento hicimos una solicitud a la propia Fiscalía General del Estado para saber cuántos de los legisladores en funciones tenían procesos de investigaciones previas al respecto de posibles delitos de corrupción. La lista era de más del 50%. Es decir, lo que estoy diciendo es que existe una grave conexión entre la debilidad de los partidos políticos en cuanto a sus cuadros, que están siendo investigados por procesos de corrupción, y el procesamiento de control político a la propia fiscal. Es decir, de fondo las organizaciones políticas, si no sanean sus filas y no mejoran el proceso para elegir de mejor manera sus cuadros, garantizando altos estándares de ética y probidad, las cosas no van a cambiar. Y vamos a tener legislaturas deficientes, con problemas y sobre todo con conflictos de intereses. Yo quisiera mencionar un caso que lo investigué y a la final no lo pude presentar porque está prescrito, pero no deja de ser importante y cuestionable. La pieza clave, dice el Universo, la pieza clave para echar abajo el juicio político contra la fiscal general Diana Salazar fue César Humajinga. Y César Humajinga tenía un proceso por conflicto de intereses y nepotismo o por tráfico de influencias y nepotismo dentro de la Contraloría General del Estado que nunca se procesó. Es decir, le probaron que cuando él era prefecto de la provincia de Cotopaxi, utilizó su poder para poder colocar dentro de la institución a varias personas que no cumplían quizás con los requisitos para poder ocupar los cargos que él le designó y además tenían relación cercana por ser familiares o personas allegadas a su organización. Se le probó todo este proceso, sin embargo se lo archivó dentro de la Contraloría General del Estado. Yo desempolvé esos documentos y fui a la Contraloría General del Estado a ver qué había pasado, por qué no había recibido la sanción que tenía que recibir y por qué seguía siendo funcionario público cuando eso ya le prohibiría para toda la vida ser funcionario público o candidato de elección popular. Y lo que me supieron decir es que ese proceso se metió en un cajón, se guardó silencio frente a ese proceso a pesar de todas las denuncias que vinieron desde la provincia de Cotopaxi y una protección por parte del gobierno en ese momento y de la Contraloría General del Estado, y hasta hoy una persona que debería estar al margen de la elección popular y al margen del servicio público sigue siendo, hoy es asambleísta. Entonces eso también hay que decirlo, Roger, porque si no, entonces aquí seguimos. Entonces como ahora participó en un proceso que a algunos les gusta, entonces bravo César Humajinga. Yo sí digo, ese señor es un kamikaze de la política.
y debería estar fuera del sistema. De hecho, no debía haber votado. La ley orgánica de la función legislativa se lo impedía, pero nadie hace caso a la ley. ¿Por qué? El 142 de la ley orgánica de la función legislativa establece que los legisladores que tengan conflicto de interés no pueden votar en el pleno y comisiones y deben enviar a su alterno. Creo que ni siquiera leen Conflicto eso. de interés porque actualmente hay algún proceso en contra de él, es por eso, por actuales Efectivamente. procesos. ¿Cuál es el proceso que está en contra de él? Que yo vi algunas denuncias, pero como vienen de personas que no tienen ni nombre, ni apellido, ni cara, sino Sí, habría que votos. revisar en la Fiscalía General del Estado específicamente cuáles son los procesos, pero ya al existir un conflicto de interés por ser la máxima autoridad de la Fiscalía quien investiga estos procesos, él no podía votar en el Pleno, simplemente por eso. Desafortunadamente esta normativa no se cumple y, por ejemplo, ahí ya se podría decir que la votación de la Comisión de Fiscalización está viciada. Entonces, de lado y lado existen estos problemas en materia de fiscalización y control político y sobre todo en materia de integridad. Y ahí habría que ver qué pasa con ese juicio, porque lo que se está diciendo en redes sociales es que votó a favor del archivo del juicio de la fiscal, de alguna manera para ser favorecido por la Fiscalía General del Estado. Y eso sería lamentable. Yo, la verdad, ahí habría que ver. Yo creo que a veces también los asambleístas creen que pueden hacer cosas para su beneficio y a la final les sale el tiro por la culata. Veamos, porque allí estaría en entredicho la labor de la Fiscalía General del Estado. En este caso, por lo menos, digamos, de parte de la fiscal general lo que dice es que está defendiendo esa institucionalidad. Y ahí el Comité de Ética de la Asamblea Nacional debería activarse para revisar todo lo que ha ocurrido en este proceso y dejar un precedente, al menos de esta legislatura, de que se ha investigado las fallas del procedimiento parlamentario. ¿De aquí en adelante qué va a pasar con los siguientes juicios políticos? Aquí me estaba comentando Carla, que está siempre al día de la información, que Sebastián Corral no es sujeto de juicio político. No, porque en estricto sentido no es un rector de política pública. Ahí, por ejemplo, se nota que hubo un desconocimiento sobre quiénes son sujetos de juicio político. La Corte Constitucional ya ha establecido parámetros para saber quiénes son sujetos de enjuiciamiento político y en este caso el señor Corral no sería un sujeto de enjuiciamiento político. No obstante, la Asamblea Nacional sí podría procesarlo. Pero quizá ese juicio en la Comisión de Fiscalización a la hora de abocar conocimiento se caiga y pasemos al siguiente, que es el de Andrea Montalvo. ¿Por qué decimos que la Asamblea sí podría procesarlo si no es sujeto político? O sea, ya, si no saben ellos... Son votos. Básicamente nosotros lo que vimos en la Asamblea Nacional en estas últimas semanas es que voto mata ley, es decir, los votos superan incluso al tema legal. Pero volvemos a lo mismo, o sea, es exactamente lo que es el abuso del sistema por intereses políticos. Efectivamente, no son juicios políticos, sino son juicios de conveniencia política, es lo que estamos viviendo. Entonces pasarían inmediatamente a Montalvo y luego a Arosemena. A Arosemena y ahí a Palencia. Y de ahí por los tiempos que, digamos, de acuerdo a la historia y a la exigencia del procesamiento normal de un juicio político, más o menos se demoran 6 meses en cada uno. Ya no habría tiempo para enjuiciar en este periodo a Palencia. Esa es la apuesta que le han dado. Sí, justamente, 2 meses es lo que establece la ley, pero podrían dilatarlo. Existen algunos espacios de tiempo muerto en donde no está normado de manera reglada y clara, entonces ahí podría darse una dilación al tiempo o incluso podrían archivar de forma más rápida estos procesos y llegar hacia la autoridad que quieran. Insisto, todo depende de los votos, ¿Pero podría ser de menos de 2 meses, por ejemplo? Porque son 2 meses, digamos, es el tiempo estricto, digamos, pero sí. No he visto un juicio político que en todo su proceso, desde el planteamiento hasta el procesamiento, haya tomado 2 meses. No. Han tomado 6 meses, ese es el promedio histórico para llevar adelante un juicio político. Sí, la Asamblea Nacional se demora más. Y cumpliendo con la normativa sería una novedad. Sí, siempre se demora más. Y no solo en juicios políticos, sino en leyes. La ley establece que una ley en aprobarse debería demorar entre 1 año y 1 año y medio, pero se demora 3 años, casi el doble. Es política, son votos, desafortunadamente nuestra ley es deficiente y ojalá los asambleístas sean responsables y la corrijan. Alejandro Muñoz nos decía en este espacio en su momento que ya están trabajando desde el legislativo en poder hacer una ley en donde se dé prioridad siempre a los funcionarios, valga la redundancia, que estén en funciones en la administración. ¿Cómo ven esto? ¿Por qué no se ha dado un cambio de manera inmediata a justamente aplicarlos? Porque ¿de qué nos sirve enjuiciar a gente que ya pasó, tal vez en el aspecto de dejar un precedente, pero se deja de lado y se sigue arrastrando a quienes en estos momentos están en funciones y a quienes tienen que ser sujetos de fiscalización? Es positivo, una reforma que logre garantizar que los juicios políticos se tramiten
con base en el principio de oportunidad es positivo. Es decir, si es que una autoridad está incumpliendo sus funciones y está afectando a la ciudadanía, es positivo que ese rato se enjuicie y ese rato que esa autoridad rinda cuentas. Ese es el principio de los juicios políticos, pero actualmente la ley está diseñada de otra forma. Es por eso que los legisladores buscan de alguna manera lograr o archivar o adelantar o atrasar los juicios políticos para que no llegue a determinada autoridad. Es positivo. Ahora, echa la ley, echa la trampa. Debería establecerse de manera muy clara cuál va a ser este criterio de prioridad de los juicios políticos. Desde mi punto de vista debería ser el que sea evidente un incumplimiento de funciones de la autoridad, básicamente. Perfecto, creo que nos quedamos ahí porque estamos súper pasados de tiempo, pero muchísimas gracias a Roger por ayudarnos en este análisis que nos debe llevar a la reflexión.